Entonces, chicos, hoy día nos toca ver la unidad 3, corresponde al enlace químico, ¿ya? Lo que quiero que tengan presente desde el comienzo de la clase, porque lo vamos a ver, nosotros vamos a ver algunas representaciones de enlace químico, y específicamente vamos a ver las representaciones que se usan en función del modelo de Lewis, ¿ya? El concepto que quiero que tengan presente entonces es, cuando ustedes vean un par de puntos sobre el símbolo químico del elemento, eso corresponde a un electrón, ¿ok? Y cuando vean entonces una línea horizontal que dista de otro elemento, eso consta de un enlace. Entonces eso significa que ahí hay dos electrones, ¿de acuerdo? Teniendo eso presente, chiquillos, podemos comenzar. Entonces, a modo de introducción, ahí dice que un enlace es una fuerza que mantiene unido a grupos de dos o más átomos, ¿cierto? De tal forma que funcionen como una sola mitad. Estos enlaces se producen básicamente por el solapamiento de los orbitales atómicos, ¿cierto? Si uno quisiera hilar más fino, pero en estricto rigor nosotros lo vamos a representar como una línea entre un elemento y otro, ¿ok? Aquí también dice que cuando los elementos se combinan hay una reorganización de los electrones de las capas más externas del átomo, ¿ok? Y eso también quiero que lo tengan bien presente, porque nosotros en alguna parte del transcurso del curso, valga la redundancia, vamos a utilizar la configuración electrónica y entonces vamos a ver cómo se construyen algunos modelos moleculares planos en función de las estructuras de Lewis, ¿de acuerdo? Y el objetivo de este tema entonces es estudiar la naturaleza del enlace químico, dependiendo de qué cosa, de propiedades como las que vimos en la clase anterior, y específicamente de la electroafinidad, el potencial de ionización y la electronegatividad. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿No? Perfecto, sigamos entonces. Respecto a los tipos de enlaces, dice, la respuesta es que a un enlace no es tan simple, y eso es porque, como les explicaba a grosso modo hace un rato atrás, ocurre debido a la transposición de los orbitales atómicos del elemento que va a formar el compuesto y en definitiva va a generar el enlace. Y esto entonces pueden generar diferentes mecanismos, dentro de los cuales tenemos estos tres modelos. El mecanismo tiene mucho que ver con la electronegatividad, entonces que tenga el elemento químico, y de ahí entonces el tipo de enlace que éste genera. Como dice ahí, los modelos que normalmente se estudian son el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. ¿Ok? Al respecto, si tuviéramos que hacer un esquema para clasificar el tipo de enlace, entonces tenemos estos tres: iónico, covalente y metálico. Y dentro del covalente entonces tenemos el enlace covalente polar, el enlace covalente apolar y el enlace covalente dativo o coordinado. ¿De acuerdo? Sigamos entonces. Respecto a las propiedades periódicas que están relacionadas entonces con la formación de enlaces químicos, ¿ya? En un compuesto, vamos a hablar de compuestos de manera general, porque después vamos a hacer la clasificación, vamos a hablar de compuesto iónico, compuesto covalente o moléculas si fuera necesario, ¿ya? Entonces, si leemos el recuadro amarillo que está abajo, dice que un átomo con una afinidad electrónica muy negativa, es decir, con una alta capacidad de aceptar electrones, y un potencial de ionización elevado, es decir, con la dificultad de volverse positivo, si queremos decirlo de alguna forma, atraerá electrones de otros átomos y además resistirá a dejar ir sus electrones ante las atracciones externas. Se dice entonces que este elemento será muy electronegativo. Chiquillos, a modo de repaso de los elementos que ustedes están observando en esta tabla periódica, pueden responder por el chat, pueden activar su micrófono. ¿Cuál sería el más electronegativo? ¿Alguien?
¿No? Ok, no importa. Vamos a hacer un repaso breve. Nos vamos a guiar específicamente por la electronegatividad. ¿Ya? Si vemos acá el francio, este tiene un valor de 0.7. Y si vemos acá al otro extremo el flúor, ¿ya? Alguien respondió muy bien, el flúor es el elemento más electronegativo. Es porque tiene entonces este valor de 4. ¿Ok? Si nosotros aplicamos entonces el cómo aumenta la electronegatividad en la tabla periódica, o si queremos observar en función del carácter metálico o no metálico, ¿ya? En el primer caso, la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. En el caso de que si quisiéramos verlo en función del carácter metálico o no metálico, este entonces aumenta en diagonal hacia la derecha, hacia el extremo superior derecho. ¿De acuerdo? Antes que se me olvide, recuerden entonces que escriban su nombre y su apellido en el chat para poder hacer el registro correspondiente de la asistencia, ¿de acuerdo? Eso, sigamos entonces. Respecto al enlace iónico, ¿ya? Respecto al enlace iónico, dice que es la unión que se realiza entre elementos cargados eléctricamente. Entonces, dicho de otro modo, podemos decir que la interacción que genera un enlace iónico es una interacción electrostática, porque estamos hablando de dos cargas opuestas que se atraen entre ellas, ¿cierto? El ejemplo más claro de un enlace iónico es entonces el cloruro de sodio. ¿Ya? Nos vamos a devolver un poquito hacia atrás y observemos entonces las electronegatividades del sodio y del cloro, ¿ok? Si nosotros observamos, los valores son muy distantes entre ellos. Por ende, podríamos pensar a priori de que uno de los dos elementos se va a quedar con todos los electrones y el otro se lo va a ceder. Eso, en definitiva, lo que hace es generar, además de una polarización, la formación de iones. Y estos iones que tienen cargas opuestas entonces generan esta interacción que nosotros llamamos en definitiva enlace iónico. ¿Queda claro? Recuerden que pueden responder por el chat o activar su micrófono si quieren responder. Si no, no hay problema. ¿Todo claro, profe? Perfecto. ¿Profe? Dígame. ¿Este enlace ocurre siempre con metales y no metales o generalmente nomás? La regla general es que entre un metal y un no metal, el tipo de enlace que debería haber es un enlace iónico. ¿Ya? Y digo regla general porque hay algunas excepciones. Cuando en función de la electronegatividad el metal tiene mayor electronegatividad, entonces el carácter iónico se hace un poco más covalente, pero no deja de ser iónico. No sé si recuerdan en la clase anterior, cuando nosotros hablábamos de un compuesto que es el ácido fluorhídrico, y estaba a modo de ejemplo. Entonces, se decía en la clase anterior, se decía entonces de que tenía un 50%, ¿cierto? Un 50% de carácter covalente. Y la razón de ello es porque la electronegatividad como concepto es un concepto bastante relativo, ¿ya? En estricto rigor, si nosotros clasificamos el tipo de enlace en función de la electronegatividad, vamos a tener algunos casos que van a estar cerca del umbral entre un enlace iónico y un enlace covalente. Entonces, va a ser un poco complicado o difícil de clasificar el tipo de enlace que presente ese compuesto. Pero para no hacernos problema con eso, ¿cierto? Para no hacernos problema con eso, lo más fácil es enlace iónico, regla general, entre un metal y un no metal, y un enlace covalente entre dos no metales. ¿Ya? En general, quiero dejar súper claro eso, en general. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya, sigamos entonces. Aquí dice que este tipo de enlace ocurre generalmente entre metales y no metales, lo que discutíamos recién, y también que este tipo de enlace, los átomos transfieren completamente los electrones, ¿cierto? Pudiendo ser uno o más electrones los que transfieren. Y el ejemplo que yo les daba recién entonces era el cloruro de sodio, ¿ya? Donde si nosotros hacemos el desglose, y aquí voy a hacer un pequeño alto para poder explicar lo que viene a continuación. Denme un minuto. Ya, ahí estamos. Les voy a compartir la pizarra. ¿Ya? Ahí está.
Entonces, yo les decía el cloruro de sodio. El cloruro de sodio es el que presenta esta fórmula. ¿De acuerdo? Si yo desgloso entre el metal y el no metal, yo debería representar un enlace iónico como una interacción electrostática, es decir, yo tendría que decir sodio positivo y cloro negativo. Ya vamos a ver esto con más detalle, pero básicamente es la forma en que yo debería representar esto, ¿ya? ¿Y por qué? Porque como decía la definición, se genera una interacción electrostática que da origen entonces a iones, ¿ya? Y estos iones entonces generan entonces la interacción conocida como enlace iónico. ¿Hasta acá hay dudas? ¿No? No, profe. Ya, perfecto. Entonces sigamos. Sigamos entonces. Dice que este proceso de transferencia de electrones se forman iones, ¿cierto? El átomo pierde electrones y queda cargado positivo. Eso ya lo mencionamos, pero para que quede claro, el concepto que hay que rescatar aquí es el siguiente, que el que queda cargado positivamente se le conoce como catión. Ya no se habla de átomo, se habla de catión, ¿ya? O ion positivo. Un catión es un ion positivo. Y en el caso del negativo, este se llama anión, ¿ya? Anión o ion negativo. Después dice, ambos iones adquieren la configuración de un gas noble. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Quiero que tengan presente lo siguiente. Voy a volver a compartir la pizarra para poder explicarles una cosa. Ahí está. Volvemos entonces al caso del cloruro de sodio, ¿cierto? ¿Qué sabemos? Sabemos entonces que el sodio es positivo, que el cloro es negativo, ¿de acuerdo? ¿Qué más sabemos? Si nosotros utilizamos o realizamos la configuración electrónica del sodio, del metal, ¿qué tenemos que saber? Su Z. Su Z, sabíamos desde antes, el que es 11, ¿cierto? Y que cuando está neutro, ojo con lo que estoy diciendo, por favor presten atención, que cuando está neutro, entonces su configuración electrónica va a ser la siguiente. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. ¿De acuerdo? Esto es para el caso en el que el sodio es neutro. ¿Ya? En el caso, a ver, vamos a usar un verde que se note. En el caso del cloro, ¿cierto? Sabemos que es negativo. ¿Qué cosa debemos saber? Lo mismo, el Z. El Z del cloro, ¿ya? El Z del cloro es, a ver, 17, ¿ok? 17. Entonces, 17, ¿ya? Esta parte de acá ya la tenemos escrita, la vamos a saltar, ¿cierto? Tenemos la configuración electrónica hasta aquí es igual, a excepción del 3S, que es un 3S2, ¿ya? Después viene un 3P5, si no me equivoco. A ver, contemos. 2, 4, 10, 11, 12 y 5, 17. Ahí está. Entonces la configuración electrónica, para que ustedes lo anoten y lo tengan presente, en el caso del cloro neutro, sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. ¿Ok? Si yo voy al nivel, ahora vamos a marcar con otro color, 3s o el nivel 3, y en el caso del cloro el nivel 3, si nosotros contamos, acá tenemos 7 electrones y acá tenemos 1, ¿cierto? ¿Cómo se genera entonces este enlace iónico? Este electrón
que pertenece al sodio se lo lleva el cloro. ¿Qué significa eso? ¿O qué consecuencias trae al respecto? Voy a borrar una cosa acá. La consecuencia es que en el caso, voy a poner este verde, en el caso del cloro, la configuración va a ser 3s2, 3p6. Si yo cuento los electrones totales, va a ser 18 electrones. ¿Qué elemento neutro de la tabla periódica tiene 18 electrones? ¿Alguien que quiere responder? ¿No? Bueno, ¿qué elemento neutro tiene 18 electrones? ¿El ¿Ya? argón? El argón, ¿cierto? Y el argón es un gas noble. Para el caso, voy a borrar un poquito en la pizarra, para el caso del, a ver, para el caso del sodio, que ya dijimos que era positivo, Na+, si neutro, ¿cierto? Vamos a ponerlo aquí arriba. Si neutro tenía 11 electrones, cargado positivamente va a tener 10 electrones, ¿cierto? Su configuración electrónica entonces va a ser, vamos a hacerla rapidito, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ¿ya? La única diferencia sería que la de abajo, entonces sería 1s2, 2s2, 2p6. Porque perdí un electrón, ¿cierto? 10 electrones. ¿Qué elemento neutro en la tabla periódica tiene 10 electrones? Antes que yo lo escriba en la pizarra, el neón, Neón. ¿cierto? Entonces de ahí la razón por qué la diapo dice entonces lo siguiente. Ya vamos a mirar. Ahí está. Eso, que dice ahí que... no, me fui para atrás. Ahí, ¿cierto? Ambos iones adquieren la configuración de un gas noble. Esa es la razón. ¿Ya? Uno cedió el electrón a la otra especie y entonces quedó con la configuración del gas noble más cercano a la posición en la que está ese elemento en la tabla periódica. ¿Queda claro, cierto? Sí, profe. Ya. Ok, sigamos. Aquí está el esquema, rápidamente, ¿cierto? De este asunto. Y a modo general se puede establecer entonces que un enlace iónico se genera entre un metal que cede electrones y un no metal que capta electrones. Esto es una regla general, ocurre en la mayoría de los casos. Normalmente los metales ceden entonces electrones y los no metales los captan. De esta manera entonces se genera el enlace iónico. ¿Ok? Vamos al siguiente. Vamos al enlace covalente. ¿Ya? Aquí dice entonces que las reacciones entre dos no metales producen un enlace covalente, lo cual discutíamos recientemente. El enlace covalente se forma cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones. Hasta ahí no es muy distinto entonces al caso del enlace iónico. Ahí hay una situación en la cual yo podría decir que lo único distinto, ¿cierto? Lo único distinto es que se comparten electrones. Eso. En el caso anterior es una cesión de electrones. Una especie cede electrones a la otra especie. ¿De acuerdo? Entonces, como hay una compartición de electrones y no una interacción electrostática, se produce una fuerza atractiva que nosotros representamos como una línea entre un elemento y otro. Y ese entonces es el enlace covalente. Aquí dice un ejemplo simple de un enlace covalente, una reacción entre dos átomos de hidrógeno para producir una molécula de H2. Si nosotros dibujamos la molécula de H2, ¿ya? Con el enlace correspondiente, no, perdonen lo lento, nosotros deberíamos dibujarlo de esa manera. ¿De acuerdo? Donde esta línea que está acá vendría siendo la, perdone,
esta línea que está acá, vendría siendo entonces la representación de este enlace. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ok, sigamos entonces. Respecto entonces al tipo de enlace covalente, nosotros pues, podemos hacer una gran clasificación de la clasificación que mencionamos anteriormente. Ya sabemos que existen enlaces iónicos, enlaces covalentes y enlaces metálicos. Pero dentro del enlace covalente específicamente nosotros podríamos hablar de la polaridad. Y esta polaridad se establece cuando elementos tienen, elementos no metálicos en este caso, tienen valores similares, idénticos, o distan un poco, pero no demasiado, como es el caso de un metal con un no metal, entre las especies que forman el compuesto. Y eso entonces genera una especie, para hacer una analogía, como una especie de competencia de tirar la cuerda. ¿Ya? Al haber entonces elementos con diferentes electronegatividades, se produce una polarización, es decir, un reordenamiento de la carga eléctrica de los electrones que intervienen en el enlace. Y entonces es por esa razón que uno habla de enlace polar. ¿Ya? Ahí está súper claro. El apolar es la unión de átomos con la misma electronegatividad. ¿Ya? Pero insisto, este concepto de enlace covalente, covalente iónico, covalente polar y etcétera, es un concepto relativo. ¿Ya? ¿Se puede polarizar una molécula de esta? Sí, se podría eventualmente, y eso entonces cambiaría la naturaleza del enlace. Pero para no complicarlos tanto, quedémonos con que si son dos átomos iguales, tienen la misma electronegatividad, y entonces el enlace covalente que se establece es apolar. Distinto es cuando los átomos unidos con una diferencia de electronegatividad menor a 1,7, por ejemplo, entre el hidrógeno y el azufre, entre el hidrógeno y el oxígeno, entre el carbono y el oxígeno, y entre el carbono y el hidrógeno, que son los ejemplos que aparecen ahí. Este es un enlace covalente polar. ¿Por qué se habla de un valor de 1,7? Uno podría eventualmente entonces hacer una diferencia de electronegatividad de los elementos que componen estos compuestos, y eso arroja un valor. ¿Ya? Se establece que, lo voy a escribir aquí en la pizarra para que quede el registro en el video, ¿cierto? Vamos a poner acá. Aquí, compartir. Ya. Estamos viendo la pizarra. Y entonces, cuando la diferencia de electronegatividad tiene valores entre 0 hasta aproximadamente 0,5, ¿ya? Normalmente esto en algunos textos o en la internet también lo pueden encontrar como 0,8, ¿ya? Se habla de un enlace covalente apolar, más o menos, ¿ok? Cuando este valor es entre 0,8 y 1,7, el enlace es covalente polar, ¿ya? Perdonen lo desordenado, es difícil escribir en un tablet, pero espero que se entienda lo que les estoy explicando. ¿Qué pasa cuando el enlace o la diferencia de electronegatividad tiene un valor superior a 1,7, es decir, de 1,7 hacia arriba? Entonces, vamos a decir esto, el enlace es iónico. ¿Ya? De esta forma, cuando ustedes tengan las fórmulas de los compuestos como aparecen en la diapositiva que les estaba mostrando recién, ustedes podrían hacer una diferencia de electronegatividad, es decir, restar el valor de electronegatividad más alto menos el más pequeño, y en función de este rango de valores donde se mueve la clasificación de enlace, ustedes podrían eventualmente decir si el enlace es covalente polar, covalente apolar, o, ¿cómo se llama? Iónico. ¿Ya? Y específicamente, si quisiéramos hilar más fino,
¿ya? Si quisiéramos hilar más fino, antes de compartirles la presentación, si ustedes se mueven entre estos valores que están acá, ustedes podrían decir que el enlace es covalente dativo. ¿Ok? Esto también como una generalidad. No es que se cumpla en el 100% de los casos, porque vuelvo a insistir, este concepto de enlace es relativo y la clasificación como tal lo es, ¿ya? Y eso es porque van a haber casos, que a lo mejor vamos a mirar más adelante, que el valor de delta EN va a caer justo en estos rangos, ¿ya? Y entonces ahí resulta un poco difícil hacer la clasificación puntual para decir si el enlace es covalente polar o apolar o iónico o etcétera. ¿De acuerdo? Vamos entonces a la diapositiva de nuevo. ¿Ya? Al respecto, vamos a decir lo siguiente. Ya vimos entonces el tipo de enlace covalente cuando es apolar y apolar. Y ahora vamos a ver entonces el enlace covalente coordinado. Y el enlace covalente coordinado, básicamente, si uno lo mira así a grosso modo, se parece bastante, y voy a decir se parece porque no es lo mismo, y quiero ser enfático en eso, a cómo sería un enlace iónico, ¿ya? Pues con la diferencia, y eso vuelvo a ser enfático en eso, de que tengo una especie, vamos a decir, neutra, que no tiene carga, y una con carga, ¿ya? Y el enlace covalente coordinado, al igual que el enlace covalente que hemos visto anteriormente, se forma por la compartición de electrones donde uno de las especies comparte los electrones con la otra. Y esta especie que comparte los electrones con la otra establece entonces este nuevo enlace. Aquí tienen el ejemplo de la molécula de amoníaco con un ion hidrógeno o ion protón, ¿cierto? Que cuando se juntan generan este nuevo enlace y se forma esta especie que se le conoce como ion amonio. ¿Ok? Ok. En la siguiente diapositiva existen o aparecen algunas características o propiedades de los compuestos iónicos y los compuestos covalentes. ¿Cómo podemos entonces clasificarlos? En el caso de los compuestos iónicos, dice que son sólidos con puntos de fusión altos. Ya, esto también es general, porque yo me imagino que quizás ustedes han escuchado de los líquidos iónicos, que es un caso muy particular y bastante rebuscado, pero en general son sólidos, con puntos de fusión altos que presentan puntos de fusión por sobre los 400 grados aproximadamente. ¿Ya? Son solubles en disolventes polares como el agua. ¿Ya? Todos sabemos que la sal, cloruro de sodio, es soluble en agua. La mayoría es insoluble en disolventes no polares como el hexano, que tiene la fórmula que ustedes ven ahí, que es C6H14. Los compuestos fundidos conducen bien la electricidad porque tienen partículas móviles con carga, los iones. ¿Ya? Un catión y un anión que forman parte de la red cristalina de este sólido que permiten entonces la movilidad de carga, en este caso la carga eléctrica. Y las soluciones acuosas conducen bien también la electricidad porque al ser partículas entre comillas pequeñas, estamos hablando de iones, en disolución acuosa tienen movilidad bastante libre, por decirlo de alguna forma. En el caso de los compuestos covalentes, la gran mayoría son gases, líquidos o sólidos, ¿ya? Que tienen puntos de fusión bajos, por lo general por debajo de los 300. Muchos de ellos son insolubles en disolventes polares. Y digo muchos de ellos porque resulta que el azúcar, que no es un compuesto iónico, es un compuesto covalente, sí se disuelve en agua, y ahí tienen una excepción. Ya vamos a ver por qué. La mayoría es soluble en disolventes no polares como el hexano, también es cierto. Los compuestos líquidos o fundidos no conducen la electricidad porque no tienen la capacidad de formar iones, son compuestos covalentes, no hay interacción electrostática de por medio. Y las soluciones acuosas suelen también ser malas conductoras de electricidad porque no contienen partículas con carga. Y dice suelen ser porque cuando establezco o tengo un enlace covalente polar, ¿ya? En un compuesto que está disuelto en agua, este sí eventualmente podría conducir la electricidad, pero no lo hace tan bien como un compuesto iónico. Y esto es porque cuando se establece este enlace covalente polar, se produce una polarización de la carga eléctrica en el compuesto.
En otros términos, se reordena la carga eléctrica alrededor del compuesto. Yo puedo reordenar la carga. Y esa es la razón de por qué. Y ahí entonces, ¿por qué se dice que suelen ser malas conductoras? ¿Ok? Sigamos entonces. Veamos el enlace metálico, que era la otra clasificación de enlace. Aquí dice que consiste en iones metálicos con carga positiva, que forman una red tridimensional mientras los electrones débilmente sujetos se desplazan libremente, a la manera de un fluido por todo metal. Si pensamos un poco en esta definición que aparece ahí, esta es la explicación de por qué no hay que meter envases metálicos a los microondas. ¿Y por qué hago esta relación? Aquí dice electrones débilmente sujetos. Yo supongo que ustedes conocen el efecto fotoeléctrico, ¿ya? El efecto fotoeléctrico es cuando yo hago incidir una radiación electromagnética, una luz en el espectro visible, ultravioleta o infrarrojo sobre una placa metálica, y esta entonces hace que libere electrones, ¿ya? O libere su energía bajo la forma de fotones. Razón por la cual cuando, yo me imagino que no les ha pasado, pero cuando uno mete un envase metálico al microondas, empiezan a salir chispas. La radiación microondas es radiación electromagnética, chiquilla. ¿Ya? Habiendo dicho esto, estos átomos se agrupan de forma muy cercana unos a los otros y están sujetos solamente por estas interacciones entre los electrones, en que un electrón se mueve para acá y otro para acá, entonces siempre hay una especie que está entre comillas neutra y otra cargada, y esa interacción genera entonces que la estructura sea compacta y que puedan entonces los átomos de los metales puros estar compactadas y formar, en la mayoría de los casos, sólidos. ¿Ok? Eso también le confiere algunas propiedades. Vamos a hablar un poco más del enlace metálico. Dice que es un enlace fuerte primario que se forma entre elementos de la misma especie. Sí, por algo se llama enlace metálico, ¿ya? Porque si fueran dos metales ya no estamos hablando de un metal puro, estamos hablando de una aleación. ¿Ok? Y se mantiene un poco esto, pero no de la forma en que si fuera un metal puro. Dice, al estar los átomos tan cercanos unos de otros, estos interaccionan con sus núcleos junto con sus nubes electrónicas, ¿ya? Empaquetándose en las tres dimensiones, por lo que quedan los núcleos rodeados por tales nubes. Algo como lo que aparece en la figura. Y esta interacción entonces mantiene unido el metal como material. ¿Okay? Algunas características que le confieren a los metales este enlace metálico. Alta conductividad, ¿cierto? De hecho, esa es la razón por la cual los metales son los mejores conductores clásicos, vamos a decir, en términos de calor y electricidad, ¿cierto? Y esto es porque la estructura de electrones son muy libres. Lo que decíamos recién, la poca sujeción o la debilidad de los electrones para mantener unidos los núcleos entre ellos. Brillo metálico, los metales con superficies pulidas absorben prácticamente nada de la luz que incide sobre ellos, ¿ya? Por eso es que los metales tienen entonces esta característica, ductilidad y maleabilidad. Ya la ductilidad tiene que ver con la capacidad de estirarse y formar hilos, y la otra tiene que ver con la capacidad de estirarse y formar láminas, respectivamente. Y emisión de electrones, y aquí está el ejemplo del microondas que le hablaba recién. Pueden emitir electrones cuando se reciben en forma de calor, efectos termoiónicos, o en forma de luz, efectos termoeléctricos. ¿Ya? E insisto, no se les ocurra hacer el experimento de meter algo metálico al microondas, porque si no va a pasar eso, ¿ya? Y es muy probable que termine en un accidente. Si pensamos en la radiación de microondas como radiación electromagnética, entonces tenemos los fotones que inciden sobre la superficie metálica. Y entonces, como consecuencia de la poca sujeción o de la debilidad de interacción de estos electrones con los átomos que componen el material metálico, estos, ¡pum!, se liberan. ¿Ya? Esa es la razón de por qué no se debe hacer lo que les mencionaba recién. Para clasificar y resumir un poco esto de los enlaces químicos, podemos hablar de sustancias iónicas, covalentes y metales. Y esto es entonces porque tienen
esta característica de tener enlace iónico, covalente o metálico respectivamente. En caso de la estructura, en las sustancias iónicas, la red cristalina iónica formada por iones positivos y negativos, ¿cierto? Están intercalados entre ellos para evitar la repulsión entre cargas entre átomos o iones que tengan la misma carga. En el caso de las sustancias covalentes, puede ser molécula y la red cristalina atómica está formada por los átomos, ¿ya? Eso es un poco relativo, ya vamos a ver por qué. Y en el caso de los metales, la red cristalina metálica está formada por iones, pero si ustedes se fijan, son los iones metálicos positivos, y entre medio entonces estos electrones débiles que están eh, generando la sujeción de estos iones metálicos y entonces generando el material como tal. Los estados de agregación, en el caso de iónicos son sólidos, en el caso covalente puede ser líquido, gaseoso o sólido, y en el caso de los metales, sólido excepto el mercurio, y por eso yo decía, casi todos los metales pueden ser sólidos, y estaba pensando específicamente en el caso del mercurio. Los puntos de fusión ya lo habíamos visto, en el caso de los metales específicamente, dice elevado que varía mucho de un metal a otro. De hecho, el mercurio sabemos que está en estado líquido y si lo llevamos a altas temperaturas podría eventualmente evaporarse, lo cual es bastante tóxico. La solubilidad son solubles en agua en el caso de los iónicos. En las sustancias covalentes dice generalmente, y aquí hay otra cosa interesante, generalmente insolubles en agua y solubles en otro disolvente. Y dice entonces que son insolubles casi en todos los disolventes. Sí, podríamos decir que sí. Y en el caso de los metales, solubles entre sí. De hecho, en estado fundido forman aleaciones. Y eso ya se los había mencionado. ¿Ya? Y también podríamos decir que son solubles, y no porque se disuelvan como un fenómeno físico, sino que por una reacción son solubles en ácido. Y eso es porque ocurre una reacción que hace que el metal con el ácido que reacciona, digamos, genera la respectiva sal. Si es ácido clorhídrico, vamos a formar el cloruro de, por ejemplo. Si vamos a disolver una lámina de cobre con ácido clorhídrico, vamos a obtener entonces una disolución de cloruro de cobre. Por tanto, no es una disolución como tal. En el caso de la conductividad, también lo mencionamos, y algunos ejemplos, fíjense que en el caso de los compuestos iónicos, los ejemplos son casi todos sales, cloruro de sodio, bromuro de potasio y etcétera. Y en el caso de las sustancias covalentes, suelen ser compuestos que tienen nombres un poco más complejos, agua, amoníaco, sílice, diamante, etcétera. Y en el caso de los metales, bueno, está el cobre, el hierro y todos los metales que ustedes se puedan imaginar en estado puro. ¿De acuerdo? Sigamos entonces. Respecto de la formación de enlaces, existe esta teoría que es la teoría de Lewis, que era la que yo mencionaba recién, de cómo representar moléculas, vamos a decir en este caso, planas, ¿ya? Y específicamente para compuestos de tipo covalente. Se puede aplicar para compuestos iónicos, pero está pensada para compuestos covalentes. Y él dice entonces que los electrones, especialmente los de valencia, que son los electrones externos, ya el concepto de valencia de electrones ya no se usa, para que lo tengan presente, son los responsables de la formación de enlace entre los átomos. Los electrones pueden transferirse, en este caso si es un enlace iónico, o de un átomo a otro se pueden compartir, si es un enlace covalente. Los electrones entonces se transfieren o comparten de forma que los átomos adquieren la configuración electrónica especialmente estable. Y aquí una pregunta que se pueden responder en algún momento. ¿Cuál sería entonces la configuración electrónica especialmente estable? Nosotros lo vimos recién en una diapositiva hacia atrás. Alguien me pregunta aquí, profe, ¿cómo es covalente dativo? Sí, covalente dativo o covalente coordinado. Ese es el nombre que tiene esta definición de enlace. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué configuración es especialmente la más estable? Y esto es para todos los casos en que se formen enlaces, ya sea iónico o covalente. Pueden responder por el chat o pueden levantar el micrófono si quisieran responder verbalmente. ¿No?
Exacto, alguien me dice acá por el chat que son gases nobles. Y esa es la configuración electrónica especialmente estable que presentan los compuestos o los elementos cuando forman compuestos de tipo iónico o de tipo covalente. ¿De acuerdo? Vamos a ver también que hay que tener presente una regla y esta regla a veces tiene excepciones. ¿Ok? Sigamos. Las estructuras de Lewis, dicen, no indican nada acerca de la forma o la geometría de una molécula. ¿Por qué? Porque esta teoría se ideó inicialmente para generar un modelo plano de esta. ¿Ya? Después existe otra teoría que nosotros no la vamos a ver en extenso, que es la de repulsión de los pares de valencia, que determina en función de cuántos electrones no enlazantes tiene el átomo, la geometría que éste va a tener. ¿Ya? Pero eso se los menciono como a modo de dato, porque aquí lo que nos interesa entonces es la estructura de Lewis. Tampoco informa acerca de los orbitales de dónde proceden los electrones a compartir ni dónde se alojan definitivamente estos. Pero sí se puede determinar, teniendo en cuenta la configuración electrónica, cuántos electrones disponibles hay para enlace. Y eso también lo vamos a ver. Basta con contar los electrones de valencia y distribuirlos de forma correcta alrededor de los átomos. Para saber cómo distribuir entonces de forma correcta estos electrones, hay que saber entonces cómo es la configuración electrónica. ¿Ya? Finalmente, a pesar de ello, es una herramienta muy simple y eficaz para el estudio de la distribución electrónica de moléculas sencillas, la estructura electrónica. ¿Cómo se hace entonces una estructura de Lewis en función de esta teoría? Un símbolo de Lewis se representa como un núcleo y los electrones internos de un átomo. ¿Ya? Y ahí tenemos el ejemplo de el silicio que tiene los puntitos rojos. Los puntos alrededor del símbolo se representan los electrones de valencia o los electrones externos, que son los electrones de enlace. O, como dice ahí también, los de nivel de energía más alto. ¿Cómo sé entonces, en el caso del silicio, que son 4 y que están separados? ¿Por qué, yo, por ejemplo, podría dibujarlos, no sé, los dos juntitos y dos separados, o dos juntos por cada lado? ¿Cómo yo sé que son 4 separados? ¿Ya? Que de hecho eso podría eventualmente presentar una especie de confusión. Voy a ir rápidamente a la pizarra. Voy a ir rápidamente a la pizarra y lo vamos a explicar. Ok, entonces, acá. Teníamos el silicio, ¿cierto? Y teníamos entonces 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Después decía que la configuración electrónica de este silicio era corchetes neón. Les voy a explicar por qué ponen eso. 3S2, 3P2. ¿Ok? Si yo tomo el último nivel de energía donde están los electrones de enlace y genero el orbital 3S y después los orbitales PX, PI y PZ, ¿ya? Yo debería distribuir entonces estos 4 electrones de manera que yo pudiera generar la estructura de Lewis que aparece aquí, que son el silicio con los 4 puntitos rojos. Si yo tomo en cuenta lo que vimos entonces en la clase de configuración electrónica y específicamente la regla de mínima energía, yo debería agrupar los electrones de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Según este modelo, ¿ya? La estructura de Lewis para el silicio debería ser así. 2 electrones juntitos porque tengo los electrones del 3S y 2 electrones desapareados que son los del orbital P. Sin embargo, esta es correcta, la que está en azul, porque estos orbitales que están acá sufren un fenómeno que se les llama hibridación.
¿Ya? ¿Por qué pues que específicamente este ejemplo? Porque lo que dice la configuración electrónica del silicio no condice con lo que yo les estoy mostrando acá. Sin embargo, es correcto esto que está en azul, esto, porque debido al fenómeno de la hibridación, literalmente se mezclan, ¿cierto? Los orbitales S con los orbitales P y quedan entonces, voy a borrar un poquito acá, al generar la hibridación quedan 4 orbitales híbridos sp y en cada uno se coloca un electrón. Y eso entonces es correcto con este modelo que veíamos en la diapositiva del silicio con los 4 puntitos. ¿Ya? Recuerden que la forma de llenado de orbitales siempre es de manera paralela o desapareada. Un electrón primero, cuando ya llené todos los subniveles, empiezo a meter los electrones con la flechita hacia abajo. ¿De acuerdo? Ahora, si me voy a la configuración electrónica que aparece ahí, ¿cierto? Que decía que era neón, ¿cierto? Y después decía 3s2, 3p2, ¿ya? ¿Qué significa esto que está acá? Eso que está ahí se le llama notación de kernel. Y es una forma de abreviar o acortar la configuración electrónica porque si ustedes escribieran, por ejemplo, la configuración electrónica completa del silicio sería 1s2, 2s2, 2p6, p6, perdonen, 6, 3s2, 3p2. Imagínense si el elemento tuviera 100 electrones, tendrían que escribir un chorizo re largo en el cuaderno. Entonces, ¿qué es lo que hacen para abreviar esto? ¿Ya? Buscan en la configuración electrónica el gas noble más cercano, en este caso el neón es el más cercano, la buscan y ponen en el corchete el gas noble que tiene esa configuración electrónica. De ese modo, entonces, ustedes pueden abreviar la configuración electrónica de un elemento. ¿De acuerdo? Eso. Sigamos entonces. Vamos a la diapositiva de nuevo. Vamos a la diapositiva de nuevo. Ok. De este modo, entonces, yo puedo representar diferentes elementos con sus electrones de valencia, como dice ahí, o electrones disponibles para enlace, donde tenemos el caso de el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio y el bismuto, que son todos del grupo 15 y que tienen 5 electrones de valencia, ¿cierto? Y si nosotros hiciéramos el desglose de la configuración electrónica, estos 3 electrones desapareados queda uno en cada orbital P, PX, PY, PZ, ¿ya? La próxima clase vamos a tener ejercicio, yo voy a repasar un poco eso para poder entender mejor el concepto. Y casos también como el del grupo 13 del aluminio, el selenio, ¿ya? El selenio también forma parte de... No, este selenio es, si no me equivoco, es del grupo 16. Vamos a ver. Lo vamos a corroborar inmediatamente mirando la tabla periódica. Selenio. Sí, es del grupo 16. Al selenio le falta un electrón ahí. A ver. Estamos acá. Sí, el selenio no se observa bien, pero ahí dice, salen 5 puntitos, deberían haber 6 puntitos, ¿ya? ¿Cómo debería ser la estructura según lo que expliqué recién? En función de la configuración electrónica y todo lo demás, deberían ser 2 puntitos juntos y 2 puntitos separados. O sea, 4 puntitos juntos, 2 y 2 puntitos separados, ¿ok? Eso. Y fíjense también que el argón tiene 8 puntitos. Y eso es importantísimo porque hay una regla que yo se las había mencionado así de forma implícita, que es esta de acá, la regla del octeto. Si bien el enlace químico entre dos átomos se origina mediante la compartición de electrones, hay que tener presente esto, ¿ya? Que los electrones compartidos para dar a cada átomo una configuración del gas noble tiene que seguir esta regla. Esta regla tiene excepciones, ¿ya? Eso es importante.
esta regla tiene excepciones y por tanto entonces hay que tener presente eso también. No en todos los casos ustedes van a tener lo que dice ahí, moléculas. En moléculas, los átomos que se unen entre sí compartiendo pares de electrones, entre cada átomo la configuración electrónica debe dar 8 electrones. ¿Ya? Si se fijaron en la diapositiva anterior, el argón tenía 8 electrones. Si vieron la configuración electrónica del cloro con carga negativa, que yo les mostré a modo de ejemplo, en el último nivel de energía tenía 8 electrones. Y ahí hay ejemplos, entonces, en que se cumple esta regla. Aquí dice que esta regla funciona bien con átomos del segundo periodo, pero en los del tercer periodo se presentan bastantes casos de incumplimiento, y esto porque existen moléculas que son hipovalentes, es decir, que son deficientes de electrones, o hipervalentes, es decir, que los enlaces que forman generan un exceso de electrones. ¿Ya? También vamos a ver eso un poquito más adelante. Aquí tenemos un ejemplo que es la molécula del cloro. El dicloro, ¿cierto? Existe el par electrónico de enlace, ¿ya? Estos cloros pertenecen al grupo 17, tienen 7 electrones en su estructura más externa, y estos 2 electrones entonces se comparten para generar el enlace, que se puede representar como una línea entre los dos elementos, que era lo que les decía al principio. Par electrónico de enlace es el que se comparte, es decir, la línea roja. Y el par solitario son pares no enlazantes que eventualmente podrían generar enlaces, y en este caso, si los generan, podrían ser enlaces covalentes dativos. ¿Ok? Después, tenemos otro ejemplo, la molécula de hidrógeno. Y fíjense que esta es, vamos a decir, una excepción a la regla del octeto, porque el hidrógeno como tal es un átomo, ¿cierto? Un elemento que no tiene electrones para generar entonces estos 8 electrones y generar la configuración electrónica del gas noble más estable. Sin embargo, la forma, ¿por qué? Tengo 2 electrones. ¿Qué elemento de la tabla periódica tiene 2 electrones? Y es neutro. El helio es un gas noble. Está al menos en el grupo 18 encabezando el grupo. ¿Ya? Y entonces existen estos casos como el caso del hidrógeno, el litio y el berilio, que cuando establecen enlaces tienden a completar su último nivel de energía con 2 electrones, alcanzando la configuración electrónica del helio. ¿Ya? Y a esto entonces se le conoce como la regla del dueto. ¿Ok? Después, estas reglas se las voy a dejar a ustedes para que las miren, ¿ya? Yo les voy a compartir además material complementario para que apliquen estas reglas para la formación de moléculas, ¿ya? Ya que básicamente si las aplicamos, ¿cierto? Es lo que les había dicho o lo que les he explicado recientemente. Pero lo importante aquí es que deben contar los electrones, fijarse bien la configuración electrónica, los electrones externos o de enlace, ¿cierto? Comprobar de que el enlace que ustedes vayan a formar sea entonces posible generar el octeto para establecer la configuración electrónica del gas noble más cercano al elemento en la tabla periódica. Y también es importante comprobar que la carga de la suma, perdón, de las cargas formales coincida con la carga total de la molécula. ¿Y qué es entonces esto de la carga formal? Y aquí me voy a detener un poco. La carga formal, ¿ya?, de un átomo son todos los electrones, el total de electrones de valencia, menos el número de electrones libres, menos la mitad de los electrones de enlace. ¿Ya? Hay una forma más sencilla de aplicar esta fórmula, que se la voy a explicar rápidamente con el ejemplo que viene a continuación, pero hay que tener presente lo siguiente, que en una molécula neutra la suma de las cargas formales debe ser 0. Después, en una especie iónica, la suma de las cargas formales tiene que ser igual a la carga del ion. Y además también la carga formal debe ser tan pequeña como sea posible. Y esto tiene que ver, digamos, con la estructura del Lewis más probable que tenga esa molécula, ¿ya? Después dice que las cargas formales negativas deben estar sobre los elementos más electronegativos posibles. Y además las estructuras de Lewis con carga formal del mismo signo sobre átomos adyacentes son poco probables. ¿Ok?
Teniendo en cuenta eso, nos vamos al ejemplo. Si nosotros aplicamos la formulita, serían en el caso del oxígeno y el hidrógeno, en la molécula de agua, los electrones totales, que son 6, 1, 2, 3, 4, y acuérdense que un enlace son 2 electrones, pero 2 de ellos, en cada enlace, son del oxígeno. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. Los electrones que no están enlazados, que son 4, 1, 2, 3, 4, y la mitad de la cantidad de enlace de electrones enlazados, ¿cierto? Que serían 4 dividido por 2, eso da 0. Y en el caso del hidrógeno, la misma historia. ¿Cuál es la forma más sencilla para aplicar in situ esta fórmula? Ustedes tendrían que hacer lo siguiente. Tendrían que encerrar, vamos a ver si me deja ahí. A ver, ahí. No, no quiere. Ahí. Color de la pluma rojo. A ver, ahí tengo la pluma. Tendrían entonces que encerrar el elemento, mirarlo sin mirar esto de acá y decir lo siguiente. El oxígeno, sabemos que es del grupo 16, debería tener 6 electrones de valencia, y si yo cuento aquí cuántos electrones tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carga formal igual 0. ¿Ya? En el caso del hidrógeno, la misma historia, tendría que encerrar el hidrógeno y decir el hidrógeno grupo 1, ¿cierto? Y tengo un electrón, ¿ya? Por tanto, la carga formal va a ser 0. Si este ejercicio que acabamos de hacer coincide con el número de electrones del elemento con el grupo, entonces la carga formal es 0. Si yo digo, por ejemplo, el elemento oxígeno debería tener 6 electrones y yo cuento 7, entonces tengo una carga negativa más, por tanto la carga formal debería ser -1. Si yo el mismo oxígeno cuento y digo también es del grupo 16, tiene 6 electrones de valencia, y cuento 5 electrones, entonces me falta una carga. Eso de otro modo significa que la carga formal de ese elemento haciendo este ejercicio es +1. ¿Ok? De todas maneras, voy a subir material complementario donde se explica esto, donde ustedes aplican esta fórmula in situ para poder determinar fácilmente cuál es la carga formal del elemento en una molécula determinada. Entonces, vamos a las excepciones. Existen incumplimientos de la regla del octeto, ¿ya? Están las moléculas impares y las que presentan defecto de electrones, que se les conoce como moléculas hipovalentes, ¿cierto? Y también están las que presentan exceso de electrones, que son las moléculas hipervalentes. Y aquí lo que decíamos recién, que la regla del octeto se cumple bien para aquellos elementos que pertenecen hasta el segundo periodo, pero a partir del tercer periodo empieza a haber alguna inconsistencia. Por ejemplo, en moléculas impares, ¿ya? Las moléculas con un número impar de electrones es imposible cumplir con la regla del octeto, y eso es entonces porque se prefiere entonces colocar, como dice acá, se prefiere colocar el electrón impar sobre el átomo menos electrón negativo. Y aquí tenemos dos ejemplos. Si yo cuento cuántos electrones tengo acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 electrones. Si yo cuento acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este cumple con el octeto, pero este no cumple con el octeto. ¿Ya? Y ahí tenemos un caso. Después tenemos esta otra de acá, que si yo cuento tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, no, esta sí. Esta sí. Esta sí y esta no. ¿Ok? Después, en el caso de las moléculas hipovalentes, es porque el elemento central en este caso es un elemento deficiente de electrones como para formar esta regla del octeto, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo que es el trifluoruro de boro, ¿ya? El boro pertenece al grupo 13, tiene 3 electrones de valencia, y si yo cuento por cada enlace 2 electrones, tengo 6 electrones, no está cumpliendo con la regla del octeto, ¿ya? Sin embargo, el flúor sí lo está haciendo, ¿ya? La forma adecuada en este caso para que la estructura de Lewis sea la más probable tendría que ser esta de acá, ¿cierto? Esta que voy a marcar acá en rojo,
Porque si ustedes cuentan 2 electrones por enlace, tengo 8 en el caso del boro, y acá tendría 2, 4, 6, 8, ¿ya? Con una carga positiva sobre el flúor y una carga negativa sobre el boro. Cualquiera de las dos es válida, esta debería ser más correcta que esta, porque es la que tiene la carga formal más baja, ¿ok? En el caso de los elementos que la componen. Para el caso de las moléculas hipervalentes, es una situación bastante similar, pero a la inversa, es porque se establecen, por ejemplo, en el caso del fósforo, ya la estructura del Lewis, voy a dibujarla aquí rápidamente, son 2 electrones no enlazantes y 3 electrones disponibles para enlace. Sin embargo, yo veo sobre el fósforo 5 enlaces. Si cuento 2 electrones por enlace, tengo 10 electrones, ¿ya? Y la razón es porque se caracterizan por poseer muchos electrones de valencia. Y ahí está, ¿ya? En todos los casos, el átomo central suele rodear por 5 hasta 6 pares de electrones. Este es el caso. Y esta es una expansión del octeto. ¿Ya? El ejercicio se los dejo de tarea, lo podemos discutir la próxima clase. Y vamos a ver esto como última parte del curso del día de hoy, rápidamente. Tenemos las fuerzas intermoleculares. Yo les decía anteriormente que el azúcar es un compuesto covalente, pero que es soluble en agua. La razón por la cual se produce esta disolución es precisamente por la formación de estos enlaces intermoleculares, que son interacciones más débiles que los enlaces que nosotros vimos anteriormente, pero que permiten generar fenómenos como la disolución de compuestos covalentes. Y el caso puntual que les decía recién era el azúcar en agua. ¿Ya? Estas fuerzas de atracción se consideran de carácter débil, son mucho más débiles que un enlace, y básicamente se pueden establecer de 2 tipos, las de Van der Waals y las puentes de hidrógeno. ¿Ok? Vamos a la siguiente, perdonen, aquí está. ¿Ya? Como clasificación, la materia consiste en átomos, moléculas y iones que están ligadas mediante fuerzas entre sí de 2 tipos. Las intramoleculares, que son estos enlaces, y los intermoleculares, donde tenemos enlace de hidrógeno, las fuerzas de dispersión de London, las interacciones dipolo-dipolo y ion-dipolo. Entonces, las fuerzas de Van der Waals, tenemos la ion-dipolo, ¿ya? Son atracciones entre un ion y una molécula que es polarizable, ¿cierto? Donde si el ion es positivo, el dipolo, que puede ser una molécula, va a interactuar con la parte contraria porque cargas opuestas entonces se atraen. ¿De acuerdo? Entonces, aquí dice que la magnitud de la atracción aumenta con la carga del ion y la carga del dipolo. Y entonces, gracias a este fenómeno, se puede establecer esta interacción ion-dipolo. Dipolo, insisto, es la capacidad de un ion de interactuar con la parte contraria en carga de una molécula. Y el ejemplo más claro de esto es por qué la sal se disuelve en agua. ¿Ya? El ion cloruro va a interactuar con la parte positiva del agua y el ion sodio va a interactuar con la parte negativa. ¿Ok? Que vendría siendo hidrógeno y oxígeno respectivamente. Después tenemos las fuerzas dipolo-dipolo, ¿ya? Un dipolo es toda aquella molécula entonces que se pueda polarizar, se puede reordenar la carga y establecer una parte positiva y una negativa. Y gracias a esta propiedad yo puedo establecer interacciones como las que aparecen aquí en el esquema. ¿Ya? Normalmente es una interacción de tipo polar, ¿ya? Y esta es la razón por la cual, por ejemplo, yo puedo disolver azúcar puedo disolver agua en azúcar. Perdón, puedo disolver el azúcar en agua. ¿Ok? Después tenemos las fuerzas de dispersión de London o de dipolo inducido, que son fuerzas que se generan como resultado de una polarización inducida, ¿ya? De una molécula frente a un estímulo externo, lo cual genera momentáneamente un dipolo. Tenemos la molécula neutra, no hay ninguna una redistribución de carga, pero la inducción genera la polarización, generando entonces este dipolo transitorio, y este dipolo transitorio o inducido permite entonces la interacción con otro dipolo con las cargas opuestas, ¿cierto? Que existentes entre estos. ¿Ya?
Después tenemos los puentes de hidrógeno, y esta también es otra razón por la cual yo puedo disolver compuestos covalentes en solventes como el agua, ¿ya? Es un tipo de interacción dipolo-dipolo porque la molécula la molécula de agua es una molécula dipolar, y ocurre entonces entre átomos de hidrógeno con un átomo más electronegativo. Si ustedes se fijan en el esquema, los átomos de hidrógeno están, vamos a decir, enlazados, ¿cierto? Enlazados al átomo más electronegativo, que en este caso es el oxígeno. ¿De acuerdo? Chicos, dudas, consultas, sugerencias, alguna cosa que quieran acotar. ¿No? Listo. Recuerden, puede ser por chat, puede ser por ¿cómo se llama? Por micrófono abierto, ¿no? Profe, Dígame. disculpe, el viernes vamos a ver ejercicios así como de esto, ¿no? Sí, vamos a ver ejercicios. Mi idea, bueno, el programa dice que tenemos que ver ejercicios de tipos de enlace, estructura de lengua y esta cosa. Mi idea es que los ejercicios sean lo más completos posible para que podamos abordar estas 3 unidades que hemos visto en las últimas 3 clases. ¿Ya? Sí, profe, gracias. ¿Ya?